Muy buenas noches, sandungueros y sandungueras, feliz puto martes. Y bueno, pues hoy en este acogedor rincón de Harlowia capital vamos a hablar sobre la mítica reina Cleopatra. Tocaba un histórico, un biográfico, alguna cosa de esas y oye, ¿por qué no los dos a la vez? Así que vamos a desenterrar algunos secretillos de las arenas del tiempo y nos sumergiremos en los enigmas y encantos de la última reina de Egipto. Así que agarraos bien, porque estamos a punto de zarpar en un viaje a través del Nilo, donde las intrigas, el romance, el poder convergen en un épico relato que da nombre a esta leyenda de la historia, esta leyenda de la humanidad. Soy Spy Harlow, vuestro presentador porque no había otro, y esto es el puto programa de los martes, y a esto habéis venido. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches, Spike. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nace ese loco guapetón. Ese loco guapetón, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues vamos a introducir un poquito a la figura de Cleopatra. Cleopatra nació en un momento en el que el Nilo estaba tan ocupado como una ciudad moderna en hora punta. Aquello era... Vamos, y a partir de aquí, no a partir ya del mero nacimiento de Cleopatra, ya hay más drama que en una telenovela coreana. Una joven que ascendió al trono en un momento en que Egipto era un auténtico crisol de ambiciones, conspiraciones, dinastías y movidas. Para entender al personaje de Cleopatra, primero tenemos que remontarnos un poquito atrás, ¿no? A los primeros días de su vida. Nos remontamos a una noche estrellada en el año 69 a.C. en Alejandría, cuando Cleopatra, la última descendiente de la dinastía tolemaica, vino al mundo. Cleopatra, como acabamos de decir, pertenecía a la dinastía tolemaica, que era una línea de gobernantes que se autodenominaban descendientes de Alejandro Magno. La herencia de esa dinastía a menudo se mezclaba, pues como hemos dicho, con intrigas políticas, con luchas internas, con movidas. Esto creó un mapa complejísimo de alianzas, rivalidades, peleitas de uno, del otro, de no sé cuál, ¿sabes? De amoríos, de Sí, había un pifostio interesante. Sí. La agitación política en Egipto no era una cosa aislada o poco común, precisamente. Las tensiones políticas, las rivalidades entre facciones eran moneda corriente de cada día. La lucha por el trono no solo era una cosa de linaje, sino también una cosa de astucia, de estrategia política. Pues a la tierna edad de 18 añitos, Cleopatra asciende al trono de Egipto, desafiando además las expectativas y marcando un inicio de un reinado que cambiaría a esta antigua civilización. La determinación y la sagacidad de este personaje de Cleopatra la catapultarían hacia una posición de enorme liderazgo en medio de un auténtico torbellino político. De hecho, Cleopatra hoy la vais a ver como si fuera esto Doctor Who. Cada vez que veáis a Cleopatra va a ser distinta de la anterior. Es lo que hay. Los clones de Cleopatra. Gobernar para Cleopatra, por muy reina que fuera, por muy hermosa, que ya veremos, no iba a ser para ella gobernar un paseo precisamente por los jardines de palacio. No, Cleopatra se enfrentó a desafíos muy difíciles y además muy inmediatos, nada más asumir el trono. O sea, ya había intrigas en la corte, tensiones con su propio hermano Ptolomeo. Bueno, pues hablamos de las dificultades que estaba teniendo Cleopatra, que si las intrigas, que si la movida con Ptolomeo, que era su hermano, que ahora hablaremos de cuántos Ptolomeos. El hermano de Cleopatra era Ptolomeo XIII, ahora hablaremos también de los Ptolomeos. Y además la amenaza constante de potencias extranjeras, pues que querían influir significativamente en Egipto. Y a pesar de todo esto, Cleopatra no solamente se mantuvo firme ahí en el trono, sino que además demostró ser una buena líder, una líder visionaria, que introdujo innovaciones y reformas que impulsaron un desarrollo económico importante, bueno, económico y cultural importante en Egipto. No solo iban a ser las intrigas y también había un deseo genuino por su parte de hacer, digamos, o desear lo mejor para su pueblo. De ser una buena regente, ¿no? Efectivamente. Además de ser una auténtica maestra en el terreno diplomático, tenía una red de alianzas complejísima con líderes muy poderosos de su época.
Es decir, las relaciones que tenía con figuras como Julio César, Marco Antonio, tal, no solo eran cuestiones de amoríos o del corazón, ¿no? Sino formaban parte de una táctica política, de una estrategia más compleja. Buscaba asegurar la estabilidad de Egipto en un mundo que estaba muy convulso, ¿no? Estaba cambiando continuamente. Tenía, obviamente, además se notaba, ¿no? Una visión que trascendía su propio tiempo. Hizo reformas económicas, pues que no solo alimentaron más las arcas del reino, sino que fomentaron una especie de renacimiento, por así decir, un renacimiento cultural. Teatros, bibliotecas, escuelas, centros de aprendizaje empezaron a florecer por todo Egipto, convirtiéndose en una especie de referente del conocimiento, de la prosperidad. También Cleopatra supo entender la importancia que tenía el Nilo como el centro neurálgico de Egipto, como el corazón de su pueblo. Su gobierno hizo florecer proyectos de navegación que facilitaban el comercio en muchísima medida. Las ciudades se expandieron muchísimo y la infraestructura urbana experimentó una transformación que benefició prácticamente a todos los estratos de la sociedad, por pobre que fuera. Tenemos que tener en cuenta también el momento histórico en el que estuvo Cleopatra, que estamos hablando, si no me equivoco, más o menos del 100 antes de Cristo para arriba, y donde ya la civilización egipcia era, o sea, Alejandría era la gran ciudad referente. Entonces tenía, sí, era la ciudad en ese momento referente del mundo, y era un centro neurálgico brutal, ¿sabes? Tenía absolutamente de todo. Vamos a hablar un poquito también de los amoríos de Cleopatra. Esta leyenda, ¿no? De que Cleopatra, mujer fatal. El chisme, vamos al chisme. Y vamos a centrarnos sobre todo en dos de esos chismes, que iba a ser la relación por una parte con Julio César y por otra parte con Marco Antonio. Vamos a hablar primero de la relación con Julio César. Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra, llegó a Alejandría con su ejército, ignorando la solicitud de César de disolver y abandonar, de disolver el ejército y abandonarlo antes de llegar. Cleopatra envió un emisario a César, quien supuestamente le dijo que sería propenso a tener relaciones extramatrimoniales con mujeres de la realeza. Todo esto era fantástico. Finalmente decidió ir a Alejandría para verlo en persona. Y el historiador romano Dion Casio afirmó que lo hizo sin informar a su hermano. Se vistió lo más bellamente posible y lo causó con su ingenio. El historiador griego Plutarco ofrece un relato completamente distinto, quizá ficticio, diciendo que Cleopatra fue envuelta en un saco de dormir, una alfombra, un tapiz, varía según, y se coló en el palacio para encontrarse con César. Cuando Ptolomeo siguió al emisario llevó a Cleopatra y a Ptolomeo XIII al concilio de Alejandría, donde César reveló el testamento escrito de Ptolomeo XII, nombrando a Cleopatra y Ptolomeo XIII como coherederos. Más tarde, César intentó llegar a un acuerdo con los otros dos hermanos, Arsinore IV y Ptolomeo, a secas. Ante los romanos, en el 58 a.C., considerando que el acuerdo era más favorable a Cleopatra que a Ptolomeo XIII, y que 20.000 soldados de este último, de César, entre ellos los Gabiniani, que son un tipo de legionarios, los Gabiniani eran los favorables a Cleopatra y Ptolomeo, y que podían derrotar los 4.000 soldados de César sin ayuda, sin apoyo, así, con a capullo sacao. Hombre, estamos hablando de 20.000 a 4.000, ¿no? Pues Potino decidió dejar que Aquilas dirigiera su ejército a Alejandría para atacar a César y a Cleopatra. Era meterse en mitad de todo el follón. ¿Para qué? Porque era una época convulsa, ¿no? Ya está. El resultado de todo este follón es que el palacio fue sitiado y César y Cleopatra quedaron atrapados en su interior hasta el año siguiente, ahí con las uvas, en el 47 a.C., cuando César capturó a Potino y lo ejecutó, porque pues le tendría ganas. Arsinore IV unió fuerzas con Aquila y fue proclamada reina. Poco después, su mentor Ganímedes mató a Aquilas y lo reemplazó como comandante del ejército. Esto era... Venga, vayan pasando, Pues luego Ganímedes engañó a César, ya son huevos con la mala hostia que había aquí. Ganímedes engañó a César haciéndole solicitar la presencia del capturado Ptolomeo XIII como negociador, solo para que se uniera al ejército de Arsinore IV. En algún momento, entre enero y marzo del 47 a.C., llegan los refuerzos de César, incluidos los comandados por Mitrídates de Pérgamo y Antípatro de Idumea. Retiraron sus ejércitos del Nilo, donde César los atacó. Ptolomeo intentó escapar en un bote, pero era tan imbécil que el bote se volcó y se ahogó. Me llamo Ptolomeo y estos yacas. Ganímedes probablemente murió en batalla y Teodoto fue descubierto y ejecutado por Marco Junio Bruto, ya lo dice el apellido, ¿no?, en Asia años más tarde, mientras que Arsinore fue exhibido durante las celebraciones de la victoria de César en Roma. Aquí acabó todo como
el rosario la aurora. Como trofeo, ¿no? Imagino, entrando en su carro. Pese a todo, Cleopatra estuvo notablemente ausente de estos eventos y permaneció en el palacio, probablemente porque había estado embarazada de un hijo de César desde septiembre del 47 a.C. El mandato de César como cónsul terminó a finales del 48 a.C., pero uno de sus oficiales, Marco Antonio, le ayudó a elegir un dictador que duró un año. Bueno, se le dio a César autoridad legal para resolver las disputas reales en Egipto, para evitar que Berenice IV, la hermana de Cleopatra, cometiera el error de convertirse en gobernante sola. Así que César nombró a su hermano Ptolomeo, de 12 años, pues ala, ya está, ¿no? Pues ale, gobernante de 12 años. Y bueno, pues aquí la señora pues continuó su vida privada con César. Se cree popularmente que César acompañó a Cleopatra en, podemos decir, un crucero por el Nilo para visitar las ruinas de Egipto. Sin embargo, puede que esto no sea un hecho histórico real, sino más bien una historia romántica que refleja las tendencias posteriores, ¿no?, en la narrativa del proletariado romano. El historiador Suetonio proporcionó considerables detalles sobre el viaje, como el uso del talamego, un gran barco de recreo construido por Ptolomeo IV durante su reinado. El barco tenía 91 metros de largo, 24 de alto y estaba equipado con un comedor y camarotes de lujo. Y además tenía como dos cubiertas, una era un santuario y otra una especie de palacio acuático, o sea, ya me dirás tú. ¡Ya vienen los guiris al Nilo! ¡Ya vienen! ¡Hala, venga! Los alemanes. Y bueno, es posible, no obstante, que César estuviera interesado realmente en un crucero por el Nilo, porque tenía pasión por la geografía, conocía bien las obras de Eratóstenes y Piteas y deseaba descubrir el origen del río, pero por lo visto retrocedió antes de llegar a Etiopía. Igual, no sé si me quedo ya con merienda, cena o me voy para casa, ¿no? César salió de Egipto en abril del 47 a.C. y se opuso a Parnaces II del Ponto, hijo de Mitrídates VI, que estaba dando problemas a Roma en Anatolia. Estaba el hombre allí tocando las bolingas. Y César, que estaba, además de hasta los cojones, estaba casado con Calpurnia, que si su mujer se llama así, pues ya me dirás, que era una destacada noble romana, habría querido conocer a Cleopatra cuando ésta dio a luz a un hijo. Dejó 3 legiones en Egipto al mando de Rucio, que luego se ampliaron a 4 legiones. ¿Ves? El hombre ascendió. Estaban liberadas para asegurar la débil posición de Cleopatra y al mismo tiempo reprimir sus actividades, claro. Y bueno, y del niño este que hemos estado hablando, es que está embarazada, es que no sé qué, es que no sé cuántos, pues vamos a hablar de esto. Cesarión, hijo de Cleopatra, nació el 23 de junio del 47, antes se haya conservado en una lápida en el Serapeum de Memphis. Quizás porque César todavía no tenía hijos de su matrimonio con Calpurnia, guardó un silencio público sobre Cesarión, como si lo repudiara básicamente. Cleopatra, por contra, hizo numerosas declaraciones públicas oficiales sobre la ascendencia de Cesarión, diciendo, afirmando, asegurando que era hijo del César. O sea, esto era un poco como lo del cordobés en la época. Claro, la prensa 2 de la antigua Roma era así. Cleopatra y su co-gobernante nominal en ese momento, Ptolomeo XIV, llegaron a Roma a finales del 46 a.C. y se refugiaron en la villa de César, en los Horti Caesari, que no sé cómo, Caesari o Cesario, no sé cómo se pronuncia. Como su padre, Ptolomeo Sosígenes de Alejandría, miembro de la corte de Cleopatra, ayudó a César a calcular el nuevo calendario juliano, que se fijó para el 1 de enero del 45 a.C. y se acabó utilizando en todo el mundo romano. Me flipa eso de vamos a cambiar de calendario, ¿eh? No. La presencia de Cleopatra en Roma estuvo muy influenciada por el asunto de Lupercales, que tuvo lugar un mes antes del asesinato de César. Marco Antonio intentó colocar una corona real en la cabeza de César, pero César se negó a que esto pasara en un espectáculo organizado, tal vez para tantear, para evaluar un poco el estado de ánimo del público romano sobre la adopción de un estilo de vida más helenístico, ¿no? Un estilo de monarquía o de reinado más helenístico. Cicerón, que estuvo presente en el festival, preguntó sarcásticamente de dónde venía esa corona, en aparente referencia a la reina tolemaica Cleopatra, a la que despreciaba. César fue asesinado, como muchos sabéis, en los idus de marzo del 44 a.C. Sin embargo, Cleopatra se quedó en Roma hasta mediados de abril, con la vana esperanza de que Cesarión, su hijo, fuera reconocido como el sucesor de César. Pero no pasó así. En su testamento nombró a su primo segundo Octavio como principal heredero. Y en este punto, Cleopatra decidió irse a Egipto y unos meses después, como Cleopatra era como era, pues envenenó a Ptolomeo XIV y declaró regente a su hijo y ya está, y a tomar por culo. ¿Por qué? Porque Cleopatra, pues yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Para qué vamos a hacer un drama de todo esto? No, hombre, no, esto lo acabo yo pronto, a tomar por culo. En este caso, el Ptolomeo
IV, que era familiar de ella. Claro que es IV familia suya, claro. lo envenenó y luego declaró regente a su hijo. Mi niño, ya está. Si no, César, que sea esto, a tomar por culo. Yo quiero ver el siguiente capítulo. Esto es una maravilla. Pero bueno, ahora vamos con el tema de Marco Antonio y Cleopatra, que de aquí se ha peliculeado mucho, con todo esto, ¿no? Está súper romantizado, ¿no? Cleopatra invitó a Marco Antonio a Egipto y luego fue a Tarso. Su primera visita en Alejandría en noviembre del 41 a.C. fue bien recibido por los alejandrinos por su valentía en el barco de Cleopatra que desembarcó en Tarso durante la dinastía tolemaica. Fue también cuando Publio Ventidio Vaso, que es este señor que todos salen así de perfil, este hombre, Publio Ventidio Vaso, logró una gran victoria militar expulsando a los partos de Anatolia y de Siria. Y Cleopatra, siendo considerada la persona más poderosa de Roma después de la muerte de César, eligió cuidadosamente a Marco Antonio como su socio para asegurar una sucesión mayor. Bueno, pues con su poder de triunvirato tenía amplio margen, amplio poder para devolver a Cleopatra las tierras de la antigua dinastía tolemaica, que entonces estaba de manos romanas, aunque está claro que tanto Cilicia como Chipre lo eran. Pues en la primavera del 40 a.C., Marco Antonio huyó de Egipto, también debido a las movidas que tenía en Siria, donde su gobernador, Lucio Decidio Saxa, fue asesinado y sus tropas fueron hechas prisioneras por Quinto Labieno, que es este señor, un exoficial de Casio, ahora al servicio del Imperio Parto. Cleopatra le dio 200 barcos a cambio de sus campañas y del territorio recién anexionado. No volvió a ver a Marco Antonio durante 3 años. Y bueno, pues había documentos que además probaba que había espías en sus campamentos, ¿no? No se sabría todo eso de que mantuvieron correspondencia. A finales del 40 a.C., Cleopatra además dio a luz a gemelos. Joder, es que hasta eso, me cago en la leche. Alejandro Helios y Cleopatra Selene II. Y Marco Antonio los reconoció como hijos. Helios, el sol, y Selene, la luna, también simbolizaban una nueva era de vitalidad social, ya que Cleopatra esperaba que Marco Antonio repitiera las hazañas de Alejandro Magno al conquistar los partos. Nada de presión ahí, ¿eh? Bueno, pues la campaña de Marco Antonio en Partia en el año 36 a.C. se convirtió en un completo y absoluto fracaso por bastantes razones, especialmente la traición de este señor Artabasdes II de Armenia, quien desertó al bando parto, ¿vale? Les hizo la cobra, la 13-14, y dijo, bueno, pues me voy allí que tienen tocadiscos. Después de perder unos 30.000 hombres, más que Craso en Carras, un insulto que le esperaba vengar, Marco Antonio finalmente llegó a Leucocome cerca de Berite, la actual Beirut, Líbano, en diciembre, bebiendo mucho y borracho como una cuba antes de que llegara Cleopatra para proporcionarle fondos y ropa para su ejército derrotado. O sea, el tío ya decía, bueno, pues Marco Antonio quería evitar precisamente los peligros de regresar a Roma, por lo que viajó con Cleopatra a Alejandría para encontrarse con su hijo recién nacido. No, la excusa de la baja paternal. Mira, tienes gemelos, se te ha ido la campaña a tomar por normal que acabes borracho. Sí. Es que... Y ahí, chicos, empieza la historia de la depresión. Sí, la crisis política, el declive económico, todo se va a la mierda. A pesar de los prominentes, de los luminosos logros de su reinado, Cleopatra, por supuesto, afrontó auténticas tormentas políticas, ¿no? Retos, en parte también económicos, que amenazaron con manchar, con oscurecer, con eclipsar el esplendor de Egipto. El brilli de la corte de Cleopatra no era en absoluto inmune a la sombra de la intriga, de la rivalidad, de la traición. Mientras se forjaban alianzas estratégicas para fortalecer al gobierno, las lealtades en la corte se volvían frágiles. La ambición personal de muchos, las agendas ocultas, pues complicaban mucho el mapa político, amenazando con debilitar la estabilidad que Cleopatra había estado luchando por mantener. Precisamente. Además, la sombra de Roma se proyectaba fuerte sobre Egipto. Cleopatra, como hemos dicho, una maestra de la diplomacia, se encontró atrapada en esas luchas de poder en Roma. Las alianzas que cuidadosamente había ido tejiendo se iban desmoronando ante los cambios de liderazgo en la República Romana. Estaba además convulsísimo aquello en aquella época. Crecían las tensiones y amenazaban con desencadenar una auténtica tormenta política que podía cargarse la independencia de Egipto. Bueno, a medida que esto pasaba, a medida que esto todavía se intensificaba más, la economía comenzaba a decaer. Las reformas que se habían implementado y habían impulsado la prosperidad se veían
amenazadas ahora por la inestabilidad política. Las arcas reales estaban vacías, el esplendor económico que una vez definió a Egipto comenzaba a desvanecerse y sumiría al reino en una crisis financiera brutal. Y también hay que hablar de otra página sombría, la batalla de Actium o Actio. Ante la presión de las fuerzas romanas lideradas por Octavio, la flota egipcia se enfrentó en un fuerte combate naval. La derrota en Actio no solo marcó el declive militar de Cleopatra, sino que también desencadenó eventos que ya sellarían definitivamente su destino. Final de la carrera de Cleopatra, crisis política, declive económico, vamos, o sea, Cleopatra estaba en las últimas, en una encrucijada. A todo esto hay que añadir las intrigas y las traiciones que hemos mencionado antes. La corte de Cleopatra se convirtió en el escenario de múltiples intrigas, de múltiples traiciones y puñaladas traperas. La rivalidad entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII, el inútil que se ahogó en el bote, era más que una cuestión de sangre. Los juegos de poder entre ellos dos llevaron al exilio de Cleopatra, pero su regreso con el apoyo de César desencadenó una rivalidad entre los dos todavía más intensa, pues la traición en el mismo seno de la familia real sentaría las bases para las futuras luchas por el trono, que además serían salvajes. Entre los cortesanos más cercanos de Cleopatra se encontraba un oscuro complot liderado por su consejero, Potino, que es este señor. Este personaje maquinó para debilitar la posición de la reina y sumirla en el ostracismo. La trama, la artimaña se descubrió, pero la desconfianza, la semilla ya estaba plantada ahí. La semilla de la duda, de la desconfianza, ya estaba plantada en la corte. Y precisamente, pues en esta corte de Cleopatra tendría gente en la que podía confiar, como pues, Apolodoro, un gran nombre, su médico y confidente. Sin embargo, ella seguía encontrándose atrapada en una situación, en un entorno donde las lealtades eran frágiles y muy cambiantes. La conspiración de Potino y además la traición de Aquilas, su amante, dejaron cicatrices en la corte de Cleopatra, cicatrices bastante profundas, y aunque Cleopatra logró ocuparse más o menos de estas amenazas, las tensiones internas, las intrigas, todo este mamoneo que había debilitó definitivamente la capacidad de Egipto para resistir las presiones y las influencias externas. Y bueno, pues el precio de esa desconfianza se pagó con la estabilidad del reino. Cleopatra se encontraba ya en el ojo del huracán, en una tormenta que amenazaba con hundir todo lo que ella había construido. ¿Cómo podía dormir esta gente tranquilo? Cotilleando, traicionándote, hablando por tus espaldas y gobernando un país. Y... Bueno, vamos a hablar también pues de todo lo que conllevó esto, que fue la caída de Alejandría también. Bueno, pues en estos últimos capítulos de su historia, Alejandría afrontó su tragedia más profunda. Un final marcado por el asedio, las malas decisiones y la pérdida irreparable de tesoros culturales, y sabréis pues a qué me refiero, por ejemplo, a la famosa biblioteca de Alejandría. Octavio, el futuro emperador romano, asedió implacablemente Alejandría. Las murallas que alguna vez protegieron la ciudad ahora eran testigos de la furia de las legiones romanas. Las calles resonaban con los estruendos de la guerra y los habitantes de Alejandría se veían atrapados en un conflicto que cambiaría su destino para siempre. El asedio de Alejandría por parte de Octavio fue, pues como veis, era bastante gordo esto, un evento bastante trascendente de las guerras civiles romanas. La ciudad resistió, pero al final las luchas internas, la presión externa, pues mira, acabaron propiciando su caída. Resistió todo lo que pudo. El fuego devoró la biblioteca de Alejandría, que es una pérdida que todavía se siente en los siglos de hoy. Pues ya veis, manuscritos antiguos, libros pues, incunables, ¿no? Conocimientos acumulados durante generaciones y generaciones, se fue a tomar por saco. Y bueno, pues lo que alguna vez fue un referente en cuanto a la sabiduría en este mundo antiguo, pues acabó pues, como simples cenizas. Y igual que Alejandría, también Cleopatra tuvo que acabar, ¿no? También se tuvo que morir. Y esto es algo que pasó entre el 10 y el 12 de agosto del año 30 a.C., a los 39 años, tras la batalla de Actio. Según la versión más conocida o más difundida, Cleopatra se suicidó dejándose morder por un áspid, una cobra egipcia, aunque existen otras versiones de historiadores romanos en las cuales se cuenta que ella misma se envenenó con un instrumento o un instrumento tóxico o algún arma envenenada, tal vez. Tras todo, Marco Antonio, marido amante de Cleopatra, le ordenó a Eros, su esclavo, que la asesinara.
pero Eros usó su espada para suicidarse. O sea, eso es entender muy bien las órdenes. Desesperado, Marco Antonio reaccionó ante esta situación pues, haciendo lo propio, apuñalándose a sí mismo. Y pues mira, ya donde fueres, haz lo que vieres. Y pues apuñaló en el estómago con una espada y se quitó la vida a los 53 años de edad. En el relato del historiador Plutarco, cuanto a los acontecimientos, Marco Antonio todavía estaba vivo cuando fue trasladado a la tumba de Cleopatra, diciéndole en sus últimas palabras que moriría honorablemente y que ella podría confiar en un cierto Cayo Proculeyo del bando de Octavio para que fuera bien tratada. Aunque una teoría más plausible podría ser que el asesinato de Cleopatra formara parte de la estrategia de Octavio para tomar el mando del imperio, porque ya sabes, Cleopatra estorbaba mucho a este señor. Mientras Octavio controlaba el imperio romano de Occidente, Marco Antonio dominaba el Oriente. Con la ambición de Octavio por unificar todo el imperio, manipuló a Cleopatra como un peón, como una pieza en su juego, declarándole la guerra. Esto con el objetivo de apresarla y humillarla. Y esta información viene de los escritos personales de Octavio, por lo que podría considerarse bastante fiable. En ese momento, el hijo de Cleopatra era visto como una amenaza para Roma por el propio Octavio. Días antes de la llegada de Octavio a Alejandría, Cleopatra enviaría a su hijo a Etiopía para resguardarlo, pero tristemente el niño fue asesinado. Hay quienes argumentan que Octavio envió a sus guardias para matar al hijo de Cleopatra antes de asesinar a la misma Cleopatra, lo que le permitiría, en efecto, tomar el control del imperio. No, es que esto era un no parar. Como último apunte de todo esto, para terminar la telenovela que nos hemos montado, el hallazgo del cuerpo de Cleopatra, junto a los cadáveres de dos de sus doncellas. No se salvaban ni los sirvientes, ni el apuntador se salvaba. Pues hacían poco probable la teoría del suicidio y fue más bien asesinato, ¿no? Bueno, investigaciones más recientes, ahora mencionaremos aquí al investigador, indican que la muerte de Cleopatra fue el resultado de la ingestión de una combinación de sustancias tóxicas. Esto es lo que dicen las investigaciones a día de hoy. Según Christoph Schäfer, historiador alemán y profesor en la Universidad de Trier, antiguos papiros demuestran que los egipcios tenían un profundo conocimiento de los venenos y un papiro sugiere que Cleopatra los experimentó. Schäfer sostiene que ella optó por una mezcla venenosa a base de opio y cicuta. Qué selecta tú, la tía. Sin embargo, también es posible que alguien más le haya administrado el veneno en lugar de que ella misma lo ingiriera por voluntad propia, es decir, puede haber sido un suicidio o un envenenamiento, que se estilaba bastante aquello, ¿eh? Pues la muerte de Cleopatra dio fin a la Cuarta Guerra Civil de la República Romana entre los triunviros Octavio y Marco Antonio, en la que Cleopatra se alineó con Marco Antonio, su esposo y padre de sus 3 hijos. Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto tras su derrota en la batalla de Actio, disputada en la Grecia romana en el año 31 a.C., tras la cual Octavio invadió Egipto y derrotó a sus fuerzas. Pero bueno, pues al final acabó envenenándose, ¿no? La señora. ¡El momentito! ¡Del ejército! ¿Y ese loco? Vamos a ver a Cleopatra, pero en el cine. Hablaremos sobre 4 películas y una serie. Va a haber algunas que vamos a dejar de lado, pero estas son las más relevantes. Como nos dijo este hombre ahora, ese loco, venga, vamos a empezar con una película. Realmente, sobre Cleopatra hay un montón de películas, hay un montón de culturas audiovisuales sobre ella. En este caso, nos vamos a centrar en el cine. Y vamos a empezar por la Cleopatra de 1934. La primera entrada de Cleopatra realmente es de 1912 en el cine. Bueno, pues esta película está dirigida por Cecil DeMille, que es una divertida comedia romántica que nos lleva al antiguo Egipto. Va sobre la intrépida Cleopatra, interpretada por Claudette Colbert, que tiene sus ojos puestos en el general romano Julio César, porque todo se va a centrar en esto, todas las pelis se centran en Julio César y Marco Antonio. Pues cuando llega el apuesto Marco Antonio, que era más guapito, que usaba que a Julio César se le veía la coronilla, por eso de la claro, llegó el Marco Antonio, dijo la otra, hostia, qué pelazo de león tiene este hombre. De león, sí. Pues entre Julio César y Marco Antonio ya pueden imaginar la que se lía. Y la peli va un poco de los enredos amorosos. Vamos a tener en cuenta que es el humor de los 30. Personalmente no la he visto, he leído un poco sobre ella para informarme sobre esto. Yo creo que vi la de Elizabeth Taylor en su día. En su día yo también. Bueno, y ya diremos cuáles son. Me suena, o al menos vi parte, ¿no? Lo que es la historia del cine, en este caso en la vida personal de Cleopatra, le ha hecho mucho daño en cuanto a la veracidad, ¿vale? Mira lo de la alfombra. Y ¡ostras! ¡Es verdad! ¡Hostia! El momento alfombra. El momento alfombra ha salido.
Que era, Oh, que fue una con Marco tía Antonio. que sale de una alfombra, qué cachondo. Very good. surrenders to ¿Y ese es Marco Cleopatra, Antonio? bringing her back in triumph No, ese era of César. all the splendor of ancient Rome. The El pifoste que se conspirators montaban drive antes their en las grandes daggers películas. deep. Estamos Toma, hablando The de toma. Iron 34. soldier, Mark Antony, Le han hecho ensalada a swears to César, a avenge Julio. the death of Caesar. Sí. Ahí viene Marc Anthony a cantar. Pero va con papel de albal hasta el culo. Madre mía, que despliegue, ¿no? Esto. Que sí. Y del 34. Me hace gracia Ojo, porque se ven los pocos arriba. Así. Son esos de los que están por detrás de la cortina, ¿no? One of the great love stories of all time. Starting with human Ese es el desire barco fantástico and este, rising ¿no? to ¿Qué? immortality. The Battle of Actium. Está la media, exacto. Mira, la batalla de acción. ¿Has visto? Hemos estado ahí, spot on, ¿eh? ¡Fuego Valirio! ¡Tomad por culo! Ahí le da igual ya todo a Cleopatra. Qué Deje bueno, las ¿verdad? gafas en la mesa, señor. Me pone usted nervioso Sí. ya. Qué bueno el tema del narrador en la peli, ¿eh? O sea, Tristan and Isolde. Sí, este señor aquí como que, mira, me pagan por esto, lo siento, ya está, es mi trabajo. Two of the Oye, ¿habéis visto...? ah, bueno, y termino. No, sí, es verdad, para los medios de la época era un pasote, eso es así. El 34 nos vamos a ir al 30 y, al 63, a 1963, de la mano de quizás sea la representación o la película más conocida y ambiciosa, la que conocemos todos, de Cleopatra en la pantalla grande, que está protagonizada por la gran Elizabeth Taylor. Me imagino que es uno de los papeles grandes de ella, ¿no? De Elizabeth Taylor. Aquí Elizabeth o Taylor, con Y, lleva el glamour del antiguo Egipto a la pantalla en esta epopeya cinematográfica. Entre tronos, entre tradiciones y vestidos extravagantes, como en la peli anterior, Cleopatra juega al amor en el río Nilo, con Julio César y Marco Antonio, con una pizca de drama y un toque de romance. Esta es una de las grandes superproducciones del cine. Sinceramente, sé que es una gran peli, que la he visto incluso varias veces, pero no me recuerdo. Esta peli, viste que sé que la he visto. Take so much of me. 10 años después de Cleopatra de Elizabeth Taylor, salió Marco Antonio y Cleopatra, una versión cinematográfica del clásico de Shakespeare, Charlton Heston y Hildegard, que dan vida a la apasionada historia de amor entre el general romano Marco Antonio y la seductora reina de Egipto, Cleopatra. Un drama épico que mezcla intriga, amor y traición. Debo destacar también aquí a Carmen Sevilla en el papel de Octavia. O pongo tráiler. Esta, por ejemplo, es más bien una peli romanticona, ¿eh? Muchos amigos de Roma insisten en que vuelva. Ya hecho estos gestos que Sexto se lo está Pompeyo pasando. desafiador. Demuestra ser la esposa que mi pensamiento desea. Actual, vamos a irnos a 2002. Viene de la nueva saga de Asterix y de Obelix, Misión Cleopatra. Vamos a poner un poquito en clave de humor. Me molaba la que original, son- la animación, que era una maravilla. A mí, la saga de Obelix, de Asterix y Obelix, de las nuevas, del 90 y muchos, o 2000 y poco, me la gustó. de Gerard Depardieu y todo esto, ¿no? Sí, exacto, sí, sobre todo. Ese loco hizo la sinopsis. Escuchémoslo. Para el que no lo haya visto, los amantes de Cleopatra y Julio César hacen una apuesta. Si ella consigue construir un palacio en su honor en menos de 3 meses y en medio del desierto, él reconocerá la grandeza del pueblo egipcio. Es Para ello, exactamente igual que la de animación. Cleopatra contrata al arquitecto Numerobis, pueblo de Galo, y este necesita un milagro llamado Asterix, Obelix y Panoramix. Con ellos descubren muchas aventuras divertidas y emocionadas. También ayudan a Cleopatra como si fuera su mano derecha. Vamos a poner el trailer del invento. Pero esta Cleopatra no se parece a la de la animación, ¿eh? Voy a construirle el más bello de los palacios. 3 meses, pero 3 meses, ¿con cuánto tiempo de retraso? Ida, Ni idea. Pamovemix, Panasonic me... Algo en... Panasonic. Vamos a ir terminando ya el momentito de Inexpertito con una que no podíamos dejar de lado, te guste o no, es algo muy actual y es la serie de Netflix que salió este año, Cleopatra. ¿En qué jardines os vais a meter? Pero bueno, ¿En qué jardines nos vamos a meter? Y lo poco que vi no me gustó. Es un intento de serie documental que trata de la vida de la gran faraona. No exenta de polémica y controversia debido a unos pequeños detalles sin importancia como lo son el color de su piel o
la veracidad de los datos históricos. Si vas a hacer una serie documental y te vas a pasar la veracidad de los datos históricos por el forro de los cojones, pues No no me hagas llames una documental. serie documental. No la llames al menos de comentar. Y bueno, queréis el tráiler de esto, imagino. There was a time long ago. As warriors, queens, mothers of nations. Ya se han flipado fuerte a los 5 segundos. And there She's alive. She is the pharaoh. My father's will names me Cody. Han cogido a historiadores hablando, pero no han hecho lo que les ha salido del rabo. Y Spike, nada, antes de terminar el momentito, déjame darle las gracias a ese loco por participar. Gracias a vosotros. Y hasta aquí, el momentito. ¡Bien, Nefertito! Pasa a la siguiente sección, que es el Trospitop, que nos trae Miriam. Y Miriam nos trae mitos y mentiras sobre Cleopatra. Su origen, que no era egipcio, criada en Egipto, que no es lo mismo que nacer en Egipto. Cleopatra experimentó dos identidades culturales a la vez en su entorno, la egipcia nativa y la helénica, vinculada al legado macedónico. Aunque se inclinaba hacia lo macedónico, hablaba griego en privado y con el tiempo adoptó elementos de la cultura egipcia, promoviéndolos astutamente. Destacó al presentarse ante su pueblo como la encarnación de la diosa Isis y aprovechó la religión con habilidad para propósitos de propaganda personal. Además, fue la primera de su dinastía en aprender la lengua egipcia, mostrando una amalgama cultural notable a lo largo de su reinado. Segundo mito, Cleopatra no era hermosa. No existen pruebas visuales que respalden la afirmación de que Cleopatra era o no hermosa, a excepción de imágenes esculpidas en monedas o relieves que muestran su perfil facial. Las estatuas y relieves conservados no ofrecen una imagen precisa de su apariencia, ya que presentan cambios significativos. A lo largo de los años se ha sostenido la idea de que Cleopatra era extraordinariamente bella, pero evidencias de la antigüedad como monedas que la representan con una nariz prominente y un mentón pronunciado sugieren lo contrario. Según Plutarco, lo verdaderamente atractivo de Cleopatra no residía en lo físico, sino en lo intelectual. Se cree que dominaba hasta 12 idiomas y tenía conocimientos en matemáticas, filosofía y astronomía. Joder, la tía, ¿no? Desde luego, igual guapa no era, 12. pero una conversación interesante te aguantaba bien, ¿eh? Y bueno, pues ligado un poco a este mito, Cleopatra no era la femme fatale, la mujer fatal que nos ha vendido el cine, porque siempre la han caracterizado como es. Utilizaba sus encantos, su astucia para cautivar a los políticos de la época. Sin embargo, esta percepción se fundamenta en las interpretaciones de historiadores griegos y romanos, quienes en muchos casos la despreciaban debido a su inteligencia y a su firme determinación de proteger a Egipto de las influencias y ambiciones extranjeras. La imagen de Cleopatra como seductora y manipuladora carece de respaldo en hechos concretos, refleja ciertos prejuicios históricos. También, otro mito. La razón de su muerte no fue por amor. Cleopatra no falleció por motivos amorosos, sino con el propósito de evitar que Augusto la exhibiera en Roma como un trofeo, poniéndola a posibles venganzas y humillaciones. Podríamos decir que la razón de su muerte era más que el amorío, era la preservación de su propia dignidad. No existen pruebas que respalden la leyenda de que Cleopatra se envolviera en una alfombra, tampoco para llegar a Julio César. La historia sugiere que Cleopatra urdió un plan para encontrarse con Julio César, ocultándose, como hemos dicho antes, en un saco de dormir, una tela, una alfombra, un tapiz que sería llevada hasta sus aposentos. No obstante, hay variantes que mencionan que Cleopatra optó por esconderse en una cesta de ropa como estrategia para eludir a sus enemigos. Da igual que fuera una cesta, la cosa es que hizo el tenchu ahí. Vamos a entrar ya en el terreno de la leche de burra, ¿vale? ¿A quién no le va a gustar bañarse en una fuente de leche de burra? Basándose en relatos de historiadores griegos, Plutarco y Apiano, por ejemplo, describen su supuesta obsesión por los cosméticos. Según la leyenda, según lo que se dice, Cleopatra se bañaba en leche de burra, se aplicaba maquillaje y pintalabios y utilizaba diversos exfoliantes para mantener su piel tersa, todo con el fin de atraer a los hombres. Aunque estas prácticas extravagantes en su tiempo han perdurado en la memoria popular, es importante señalar que se basan en relatos que podrían exagerar la realidad de las rutinas de Cleopatra. Así que bueno, vamos a profundizar en esto de la leche de burra, como os he dicho antes. El médico griego Hipócrates en el siglo V a.C. fue el primero en destacar los beneficios de la leche de burra para diversas enfermedades. Plinio el Viejo en el siglo I d.C. amplió estas afirmaciones, incluyendo beneficios estéticos. Cleopatra, Popea Sabina y la hermana de Napoleón confiaban en sus propiedades, especialmente Cleopatra, quien supuestamente se bañaba diariamente
en este líquido. Investigaciones del siglo XIX en un hospital de París respaldaron las afirmaciones de sus beneficios, mostrando tasas de recuperación superiores en infantes alimentados con esta leche. Estudios modernos revelan similitudes con la leche materna, potentes agentes antibacterianos y antialérgenos que alivian condiciones como la psoriasis y la bronquitis. El Papa Francisco incluso mencionó haberla consumido en su infancia, así que mira hasta dónde llega todo esto. Actualmente, la leche de burra se comercializa en forma de pastillas de jabón, debido a la escasez de producción, la cual se limita a 6 o 7 meses al año, y su elevado precio se debe a la dificultad de ordeñar a mano estos animales, detalles en los que no vamos a entrar ahora mismo, ¿vale? Qué guay la leche de burra, para el cutis y... Sí, todo esto. qué curioso dato, ¿no? El jabón de leche de burra. Ahora hablaremos de jabón en estas historias tróspidas, que es la última sección del programita de hoy. Nuestra primera noticia, nuestra primera historia nos llega de milenio.com del 27 de diciembre de 2023. El titular nos dice: joven mamá muere a tiros durante pelea con sus hermanos por regalos de Navidad. Os leo el resumen de la noticia. En Largo, Florida, el 14 de diciembre, Abrielle Baldwin, una joven madre de 23 años, fue mortalmente herida por su hermano de 14 años durante una disputa familiar. La confrontación se originó por un conflicto sobre los regalos de Navidad, cuando Abrielle, junto con sus 2 hijos y 2 hermanos adolescentes, salieron de compras. El hermano menor se enfadó porque su hermano de 15 años recibió regalos más costosos, desencadenando insultos entre ellos. A pesar de trasladarse a la casa de su abuela para detener el conflicto, la situación persistió. En un momento, el adolescente de 14 años, armado con una pistola semiautomática, amenazó de muerte a su hermano mayor. A pesar de la intervención de Abrielle, el joven disparó a su hermana en el brazo y el pecho, resultando en su fallecimiento. El hijo de Abrielle resultó ileso. El hermano de 15 años también disparó al hermano menor, quien fue hospitalizado en condición estable. El hermano mayor huyó del lugar y arrojó el arma. Se está llevando a cabo una investigación y ambos hermanos tienen antecedentes por robos vehiculares. Y esto era como lo que hemos visto de envenenar a la peña y apuñalar a la peña en el antiguo Egipto, pues esto pues es lo mismo, pero ahora. Cuando empezaste por pelea, yo una pelea por los regalos así, un poco, pero es que llegó a pistolas y todo. Coño, pero Pepito tiene la Switch y yo no, y... ¡Bam, bam, bam! La siguiente noticia nos la trae Infobae del 22 de diciembre de 2023 y el titular nos dice: un Grinch en México. Grabaron a un hombre mientras destruía adornos navideños durante una madrugada. En Tolcayuca, Hidalgo, México, un hombre conocido como el Grinch de Los Ángeles, cuyo comportamiento vandálico contra decoraciones navideñas fue capturado por una cámara de seguridad el 14 de diciembre entre las 4:15 y las 4:45 horas de la madrugada. Se ha vuelto viral en las redes. Este individuo, apodado en referencia a la localidad de General Felipe Ángeles, llevó a cabo un ataque premeditado, dañando no solo un adorno, sino varios, incluyendo esferas, cajas de regalo, figuritas de renos, etc. Las imágenes muestran al Grinch recorriendo las calles con determinación durante casi media hora, dejando un rastro de destrucción a su paso. Joder, qué asco le tiene que tener este hombre a todo. Bueno, sigue un poquito el lore de lo que es el Grinch, ¿no? Pero el Grinch no odiaba la Navidad, odiaba a la gente. Antes habíamos hablado de pastillas de jabón, pues espérate que esto vas a flipar. La última historia tróspida de hoy nos la trae Noticias Telemicro del día Nochevieja, 31 de diciembre de 2023. El titular nos dice: logran trasladar un edificio histórico utilizando 700 pastillas de jabón. La empresa canadiense S. Rushton Construction logró trasladar un edificio histórico de 200 años en Halifax, capital de la provincia de Nueva Escocia, utilizando una ingeniosa solución: 700 pastillas de jabón. El edificio, construido en 1826 y transformado en el Hotel Victoriano Elwood en 1896, estuvo a punto de ser demolido en 2018. ¿Dijiste 700 pastillas? ¿700? Son pocas, ¿no? Pues eso, el edificio estuvo a punto de ser demolido, pero fue adquirido por Galaxy Properties, una inmobiliaria. Ante la tarea de desplazar la estructura de casi 200 toneladas para dar paso a un nuevo desarrollo, el propietario de la empresa, Sheldon Rushton, primero intentó moverla con vigas de acero, excavadoras y una grúa, sin éxito. Después de un ingenioso cambio de estrategia, elevaron el edificio 2,5 centímetros con gatos hidráulicos y colocaron pastillas de jabón entre las estructuras de soporte, logrando deslizar la construcción más de 9 metros. ¡Hostia! El curioso método resultó ser exitoso y Rushton comentó con humor que todos olíamos muy bien cuando salimos de allí. Se queda un olor a jabón de Marsella, a rosa mosqueta allí, que da gusto. Hoy el canal de Spike en YouTube, de Spike Harrow, ha hecho los 500 suscriptores. Lo nuestro nos ha costado, Pero oye, mira, coño, ya lo hemos hecho en privado, pero coño, un chupitazo en público para celebrar esto. Y bueno, gente, contadme un poco, ¿qué tal os lo habéis
pasado? Va, dame un poquito de feedback ahí. La prioridad es que paséis un buen rato, que estéis entretenidos, que os lo paséis bien. Y ya está, ¿no? Que paséis un ratito agradable. Y lo dicho, se os quiere. Chao, chao. Luego ya lo tergiversa, se me lengua la traba. Se tergiversará a la mierda, paso a decirlo. Se tergiversará, de nada. Gracias, señorita. La de... Carte, Navidad, no. Una que te sepas, no, sí, no me cantes una la de que me Perales sé. que... madre mía. Macaulay Culkin. Esa Macaulay Culkin. Macaulay. Hemos empezado muy bien. Culkin. Buenas noches, te dices entonces. Quiero agradecer a Nefertito, a Max y a ese loco, y a Miriam también, que está siempre, porque se han cargado el programa de hoy a la espalda. Así que bueno, pues un aplausazo grandísimo para ese loco, Max, Miriam y Nefertito. Muchas gracias y de nada.